Ramos, mi nombre es José Ángel alias Lugo, cariñosamente Andy, como dijo la pastora, procedemos de la República Dominicana, específicamente de la provincia de San Cristóbal. Amén, 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 Mi amén. pastor y el apóstol Jorge Guardas Ramos. Amén, amén. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció. Vuelvo y leo en el coro. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso. Hermoso Dios. Tú eres un Dios poderoso. Yo sé que por medio de esta palabra tú a alguien le vas a edificar. Creo que por medio de esta palabra tú a alguien le vas a hablar. Y hay una palabra poderosa que se va a establecer sobre la cabeza. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, vamos a meditar un minuto con el tema. Dios nunca se olvidó de su palabra. Yo quiero que usted se lo diga a alguien, pero se lo diga serio. Dios nunca se olvidó de su palabra. Yo nunca lo hice. No, pero yo quiero que usted lo diga con alguien que Dios nunca se olvidó de su palabra. Esta historia, donde nosotros acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 2, es la historia de un hombre muy conocido llamado Moisés. Todos conocemos, o sabemos, o hemos escuchado sobre este hombre llamado Moisés. Sabemos que fue un hombre que, según la historia de la Biblia, nació en un momento donde había persecución en Egipto, en un momento donde había persecución porque este hombre llamado Faraón, hombre que aún no había conocido de José, no había escuchado de lo que hizo José en Israel, en Egipto. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que él se levantó en contra del pueblo y puso un decreto, decretó una palabra, y la palabra que decretó sobre el lugar era que todo niño que había nacido varón había que matarlo. La Biblia dice y establece que hubo una mujer que tuvo un niño, y esta mujer hizo algo diferente a las demás. Probablemente las demás se adaptaron, probablemente las demás cuando decían que iban a morir los niños lo entregaban fácilmente, pero esta mujer hizo algo diferente, y fue que ella, siendo una madre que amaba a su hijo, ella no decidió entregarlo, sino que ella lo ocultó por 3 meses. Dice la Biblia que este niño, ya ocultado por 3 meses, ya estando con un cierto tamaño, la Biblia dice que esta mujer decide llevar el niño en un carrizal al río Nilo para que no lo encuentre. Dice la Biblia que este niño, mientras está siendo llevado por el agua en el río, llega a los pies de la hija de Faraón. Hay algo aquí impresionante, y es que Dios siempre, cuando tiene propósito con alguien, aunque todo se vea adverso, aunque todo se vea contrario, aunque todo se vea sumamente difícil, Dios siempre utilizará o buscará el medio para bendecirlo. Pero en este caso, Dios utilizó un método extraño o un método sumamente diferente, porque Dios permite que el niño no caiga quizá en manos de otra mujer de Israel, quizá en manos de otra mujer que está despechada, que está dolida, sino que Dios permite que caiga en las manos de una mujer, que esta mujer es la hija de Faraón. Lo más normal o lo más lógico es que cuando la mujer ve al niño que es del pueblo de Israel, ella se lo entregue a su padre para que lo maten. Pero la Biblia dice que al parecer esta niña
o esta mujer quería tener hijos, y ella cuando vio el niño lo vio como una esperanza. Y dice la Biblia que ella acude a buscar una nodriza, y a la nodriza que busca específicamente a su propia madre para que este niño sea amamantado por un tiempo. Y dice la Biblia que esta mujer crió a Moisés como su niño. Ella le puso por nombre Moisés. Ella le puso este nombre a ese niño y lo crió, lo formó y lo estableció en el reinado. El niño que está siendo perseguido, que una madre decidió quizá que no lo mataran, decidió levantarse para que su hijo no se muera. Dice la Biblia que ahora, en vez de ser un esclavo como sus demás hermanos, como sus demás parientes, ahora está en el reinado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de Dios guardar su propósito en manos quizá de los enemigos, para cuidarlos de cualquier altimaña de las tinieblas, y que la tiniebla no pueda detener el propósito de Dios. Pero hay algo impresionante, y es que Moisés tiene 40 años de edad, mata a alguien, y cuando mata a ese alguien se dan cuenta, y él tiene que salir huyendo al desierto. En medio del desierto lo que hay es sol y arena. En el medio del desierto lo que hay es mucho frío de noche, pero este hombre llamado Moisés carga una palabra. Él duró 40 años instituido en una casa contraria, en una casa adversa, donde quizás a él ni siquiera lo amaban lo suficiente, donde probablemente a él lo menospreciaban porque tenía una sangre que venía de un pueblo esclavo, de un pueblo inmundo, de un pueblo que para los hombres no servía para nada. Era un pueblo que simplemente servía para construir, era un pueblo que solamente servía para servir. Pero este hombre, ya siendo perseguido, dice la Biblia que llega a una tierra llamada Madián. Y acá me impresiona algo, porque cuando buscamos en la historia de la Biblia, nos damos cuenta, pastora, que un pastor de ovejas en aquel tiempo para el pueblo egipcio era alguien sumamente inmundo. Era una costumbre que ellos despreciaban. Ahora Moisés, después de ser un príncipe, tiene que estar haciendo algo que para él mismo es inmundo, porque él no tiene costumbres judías, él tiene costumbres egipcias. Para él ser un pastor de ovejas es algo inmundo, pero él tiene que adaptarse a algo que quizás no le gusta, porque él está siendo perseguido, y donde le abrieron las puertas es en un lugar donde esa es la costumbre principal, donde aún las mujeres que son de esa casa se encargan de pastorear ovejas. Pero dice la Biblia que este hombre empezó a ser formado en Madián, este hombre empezó a ser formado por Dios, y en el momento que es formado por Dios, la Biblia dice que en un momento quizá usted piensa que fue normal que a él se le perdiera una oveja. Probablemente a él se le habían perdido ovejas en algunas otras ocasiones, pero en este momento Dios mismo permite que la oveja se le pierda. Y cuando la oveja se le pierde, él deja las demás ovejas seguras y sale a buscar la oveja que se le perdió. Y dice la Biblia que en medio de que va buscando la oveja, él encuentra una zarza ardiente, pero la zarza no se consume. Y la Biblia dice que en el momento de que esta zarza está ardiente y no se consume, él tiene curiosidad de acercarse a ver qué pasa. Él tiene curiosidad de acercarse a mirar qué está sucediendo con esta salsa y por qué no se está consumiendo. Mientras él se acerca, él muy normalmente, dice la historia de la Biblia, que él escucha una voz que le dice: Moisés, no pises este lugar con tus calzados, porque esto es un lugar santo. Esto es un lugar que tú no lo puedes pisar así por así. Esto es un lugar santo donde yo habito. Y dice la Biblia que en este momento empieza el llamado más extraordinario. Pero ¿cómo comienza este llamado? Este llamado ni siquiera comienza por Moisés, pastor. Este llamado comienza porque hubo una palabra que Dios le dio a Abraham, que le dijo que le entregaría una tierra que fluía leche y miel, pero antes de entregarle esa tierra iba a permitir 400 años de esclavitud con su pueblo.
Y dice la Biblia que cuando ellos habían tenido 420 años, ellos clamaron al Dios de Israel y empezaron a dar voces al Dios de Israel, empezaron a gemir, empezaron a pedir por este Dios, empezaron a llamar a este Dios. Ellos se recordaron de una palabra. Por eso yo no le estoy diciendo a usted que Dios se recordó. Quizá el escrito acá dice Dios se recordó, pero lo que realmente quiere decir es que Dios nunca se olvidó de esa palabra, sino que Él se manifestó a favor de ese pueblo cuando ese pueblo se recordó de la palabra que Dios le había dado a sus padres. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que Dios es un Dios que siempre cumple su palabra, pero Él quiere que nosotros, en medio de la dificultad, en medio de nuestro peor momento, nosotros recordemos su palabra y no tengamos miedo. El pueblo de Dios es típico que Dios hoy le da una palabra y en el momento más difícil la palabra se olvida. Y déjame decirte que en el momento más difícil es en el momento que tú debes recordar esa palabra, haciendo comprender de que Dios siempre está contigo y que tu confianza está en el Señor aunque todo esté contrario. Amén. Así es. Dice esta palabra, y oyó Dios el gemido de ellos y decidió efectuar el cumplimiento de una palabra. Decidió establecer el cumplimiento de una palabra. ¿Y cuál era este cumplimiento? Que Dios a los 400 años iba a libertar a este pueblo. Por eso ahora está levantando a un hombre llamado Moisés, que desde que leemos su historia nos damos cuenta que aquí no hubo una casualidad del nacimiento de un niño, sino que aquí hubo un propósito divino. Y por eso la tiniebla, habiendo discernido lo que se venía, levantó ciertas circunstancias para levantarse en contra de lo que Dios determinó. Probablemente ahora Moisés es un derrotado, pero para Dios Moisés está siendo formado. Probablemente usted hubiese vivido en ese tiempo y quizás su padre, su madre están pensando que el muchacho se murió, están pensando que el muchacho ahora en el desierto tuvo 40 años estando en el palacio, muy bien, muy bonito, pero ahora el muchacho al irse al desierto y ellos no saben nada de él, probablemente para ellos el muchacho está muerto, pero Dios está formando su palabra, Dios está estableciendo su propósito, Dios está obrando de una manera especial. Amén. Aunque para Moisés está todo difícil, Dios está moviendo a su favor. Y por eso acá nos damos cuenta de algo muy interesante. Y es que mientras el pueblo se encuentra en queja, Dios no se está moviendo. Pero cuando el pueblo decide gemir y clamar a Dios para que Dios se mueva, Dios empieza a levantar a Moisés. Dios empieza a obrar a favor de Moisés. Dios levanta a Moisés con un propósito y le entrega señales. Pero hay algo que yo nunca voy a dejar pasar por alto de esta historia. Y es que este pueblo, según nosotros estudiamos y vemos, nos damos cuenta que todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumple. Porque Dios saca al pueblo de Egipto del lugar que en ese tiempo era el lugar más fuerte, era el lugar con más autoridad, era el pueblo que tenía quizás los mejores guerreros, era un pueblo que le tenía miedo a los demás pueblos, pero dice aquí la historia que Dios saca al pueblo de Israel con mano fuerte y provocó 10 plagas en medio de Egipto. ¿Cuál fue el propósito de estas 10 plagas? Estas 10 plagas representaban cada una de ellas el vencimiento de un Dios que tenía el pueblo de Egipto. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, que en medio de estas 10 plagas, este hombre a la última, que es la muerte de los primogénitos, decide soltar al pueblo, porque él se acaba de dar cuenta que ese Dios al cual Moisés le está sirviendo no es un Dios cualquiera. El mismo faraón se está dando cuenta que el Dios al cual ellos le sirven es un Dios poderoso. La tiniebla se acaba de dar cuenta que no puede con ese Dios. Y dice la Biblia que estas personas salen al desierto. ¿Cuál fue el mandato? Y celebrar fiesta en el desierto. Parece de loco, pero ir celebrar fiesta al desierto. Parece algo contrario porque cuando vamos al término desierto y quizás no vamos a un término físico, nos damos cuenta que desierto es sol, arena, que el desierto lo que hace mucho frío.
Si usted se pone a estudiar esto, se da cuenta que el que sale al desierto probablemente no dura vivo una semana. Y una semana le estoy dando como mucho. Y Dios le está diciendo a un pueblo que está esclavizado y celebrar fiesta en el desierto. Probablemente esta gente, cuando escucharon a Moisés decir esto, dijeron, pero Moisés se estará volviendo loco, porque si Dios nos dijo a nosotros que nos iba a entregar un lugar que fluye de leche y miel, ¿cómo ahora nosotros vamos a celebrar fiesta en el desierto? ¿Cuál es el propósito de Dios con decir y celebrarme fiesta en el desierto? Es decir, en tu peor momento saca tu mejor adoración. Lo que Dios te está diciendo en el momento del proceso, saca tu mejor adoración, porque yo Jehová te voy a formar. Yo Jehová te voy a capacitar. Aunque todo esté tornado contrario, yo estoy sacando lo mejor de ti. Aunque todo esté difícil, yo estoy obrando a tu favor. Aunque todo se torne contrario, yo estaré con ustedes en medio de su proceso. Por eso Dios siempre habla en nuestra vida antes de llevarnos al desierto. Por eso Dios siempre habla en nuestra vida antes de llevarnos al desierto. Porque acá Dios habla con ellos y no simplemente le habla, sino, pastora, que manifiesta el milagro, el favor de Dios sobre ellos, para hacerle comprender a su pueblo que en medio del desierto ellos deben de entender que el mismo Dios que lo libertó y lo sacó del lugar de esclavitud es el mismo Dios que estará con ellos en medio de la dificultad. Es el mismo Dios que caminará con ellos aunque todo se torne contrario. Pero, ¿qué es importante en esta historia resaltar? El pueblo de Israel sale al desierto. Y en el primer momento y en la primera dificultad que se encuentran el mar de frente, ellos se empiezan a quejar, empiezan a sentirse mal, empiezan a pensar que se van a morir, porque ahora no simplemente se encuentra un obstáculo de frente, sino que vienen personas detrás para matarlos. Y vienen personas detrás para volver a esclavizarlo. Y probablemente ellos saben que ahora si lo esclavizan el trabajo será mayor. Ahora la dificultad será mayor. Y ellos no se están recordando de un Dios que hizo grandes hazañas. Ellos no se están recordando de un Dios que hizo cosas poderosas. Incluso Moisés, en el momento que está viendo esto, Moisés acude a Dios, pero no de una manera pasiva, de una manera entendiendo que Dios está obrando, sino de una manera que él no sabe qué hacer y que él entiende que ahora mismo se encuentra en la posición que él no va a poder solucionar el problema. Porque déjeme decirle que aunque hubieron 10 plagas solucionadas, ahora tú encontrarte frente a un mar que tú no puedes cruzar, por más que esas 10 plagas que se hayan manifestado, tú vas a dudar, porque ahora hay un obstáculo en el medio. Pero ¿qué Dios le dice a Moisés? Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Esta palabra que tú tienes en tu mano, Dios lo que te está diciendo, nos está diciendo a ti y a mí. En ti está la herramienta para vencer las tinieblas. En ti está la herramienta para vencer lo que Satanás está diciendo en contra de ti. En ti está la herramienta para que Dios se mueva a tu favor. Por ende, en el momento más difícil no es sacar el lloro, no es sacar la lágrima. En el momento más difícil es entender que Dios está con nosotros, aunque todo se vea de cabeza. Por eso acá, en el momento que Moisés entiende esta palabra, él agarra su vara, toca el agua y el agua se abre. Pero esta persona, después que cruzan, que Dios hace ahora un milagro súper poderoso, en el primer momento que tienen sed se empiezan a quejar. Y en el primer momento que sienten hambre, estas personas también se empiezan a quejar. Y la palabra típica de ellos es: Moisés, ¿para qué me sacaste del lugar de servidumbre? ¿Para qué me sacaste de la esclavitud? Yo prefería comer lechugas y legumbres. Yo prefería estar esclavo donde estaba. Yo prefería estar donde estaba. ¿Para qué tú me sacaste de ese lugar? O sea, el pueblo no está viendo a Dios. El pueblo está viendo su dificultad. Esta gente, desde que empezó a caminar desde el pueblo de Egipto, empiezan a caminar y tienen una columna de nube cubriéndolo del sol y una columna de fuego cubriéndolo del frío en la noche, y aún así ellos se están quejando. Estas personas vieron a un Dios abrir el mar en dos y aún así
ellos se están quejando. ¿Por qué esta parte se cabe resaltar? Porque nosotros los cristianos somos expertos que aunque Dios se está moviendo a nuestro favor, en el primer momento que vemos una dificultad queremos soltar la toalla. Amén, amén. En el primer momento que vemos una situación adversa queremos soltar la toalla. Y Dios siempre va a obrar a nuestro favor, aún en contra de nuestra propia concupiscencia. Pero déjeme decirle que aunque Dios no es humano ni es espíritu para cansarse, lamentablemente el propósito a veces se agota cuando nosotros no entendemos su propósito. Amén. Y aunque sus misericordias cada día son perfectas y están ahí para nosotros, en el momento de que hay queja, y no hay un hombre de Dios que está viendo a Dios en medio de su dificultad, sino que está viendo su problema por encima de Dios, pues lamentablemente siempre nos va a ir mal en medio de nuestro propósito. Aleluya. Este hombre llamado Moisés es un instrumento que Dios estaba utilizando. Tan poderoso, y Dios amaba tanto a Moisés, que Dios le dijo a Moisés: si por mí es, yo destruyo a ese pueblo y hago una descendencia de ti. ¿Por qué? Porque la dificultad que estaba viendo en el momento, la situación que estaba viendo en el momento, en el buen dominicano hizo enojar a Dios. Dios se cansó de su pueblo. Le dijo a Moisés: mira, ya yo estoy cansado de ellos. Yo me siento mal con ellos. Dios se recordó de una palabra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahora una gente que lo que está desviada de su propósito, que lo que está viendo más es a las tinieblas que a la luz, están provocando que Dios quiera hacerlo de otra manera, que no es de la manera que realmente Él quería hacer. Amén, amén. Y déjeme decirle una palabra muy linda que la he escuchado bastantes veces: aquí nadie es imprescindible. Santo. Aleluya. Aquí si usted está dispuesto, Dios lo hace, pero si usted no está dispuesto, Dios usa otro. Santo. Porque aquí hay demasiados seres humanos y tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Wow. Santo. Gloria a Jehová. Habla. Y se lo digo porque probablemente el pueblo estaba bien adaptado a hacer sus diabluras, y en el momento que se arrepentían Dios obrar, se adaptaron a eso. Ellos se adaptaron a la queja, porque ellos sabían que cuando se iban a volver a inclinar Dios obraba. Mientras ellos hacían lo incorrecto, Dios se enojaba o Moisés se enojaba y todo iba mal, pero en el momento que ellos se inclinaban Dios volvía a obrar. ¿Por qué? Por su misericordia. Aleluya. Pero lo que ellos no sabían era que ellos eran un instrumento que Dios quería utilizar, pero Dios estaba preparando otro plan. Dios estaba preparando otro propósito. ¿Qué era? Ninguno de ellos van a entrar a la tierra prometida, sino la nueva generación. Nadie, absolutamente nadie que salió de Egipto va a pisar la tierra prometida, en excepción de Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar ahí para extendernos la mano. Pero si usted le quita la mano y no la quiere coger, Él no se la va a agarrar a la mano. Amén, amén. Dios siempre va a utilizar los medios más importantes para llevarnos a su propósito. Pero si nosotros no queremos entrar a su propósito, pues lamentablemente nos va a ir mal. Amén, amén. Déjeme decirle que esto acá no es de que, no, Dios me llamó y se va a establecer. Yo he escuchado personas, pastoras, decir: el propósito se va a cumplir como quiera, pero andan mal. Están buscando una justificación de que Dios habló y Dios va a obrar. Sí, Dios habló, pero si usted no se alinea a ese propósito, lamentablemente no vas a ver ese propósito cumplirse. Habla, Señor. Así es, Señor. Y lo más impresionante acá de esta historia, quizás usted puede decir: no, es el levantamiento de Moisés, son las hazañas que Dios hizo. Lo más impresionante acá es de la manera que Dios permite que nosotros podamos leer la decepción de Él y la manifestación contraria de su pueblo, para que nosotros no repitamos lo mismo. Amén, amén, gloria a Dios. Y yo creo que hoy en día el pueblo lee la palabra y es como que la lee en blanco, es como
manual, tiene ahí la guía, pero es como que lee la Biblia en blanco solamente y ahí no hay letras. Porque yo creo que la Biblia en cada párrafo, en cada versículo es sumamente específica para el propósito de nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos direcciona a su propósito. Ahora, yo no sé por qué en el peor momento de nuestra vida nosotros sacamos la queja más grande cuando deberíamos sacar la mejor adoración. Porque si Dios le dijo al pueblo, y celebrarme fiesta al desierto, Dios lo que te está diciendo a ti es, y adorarme aunque tu momento esté sumamente contrario. Y mi propósito hoy no es acomodarte, mi propósito es incomodarte para que te levantes. Mi propósito es darte una palabra para que tú entiendas que tú no estás solo, que Dios lo quiere hacer, pero que si tú no quieres que se haga, no se va a cumplir y ya. Y necesitamos gente seria. Sí, parece un cliché, pero necesitamos gente seria con lo de Dios. Amén, amén, amén. Porque yo con mis ojos he visto gente que no se ha querido alinear y lamentablemente Dios lo que hace es que lo baja. Que cargan un propósito extraordinario y cuando tú lo ves tú dices, qué lindo es lo que carga esa persona, pero en el primer momento que ya Dios dice, me cansé de esa persona, lamentablemente a esa persona le va mal. Y si nos vamos a un término espiritual, Dios no se cansa. Porque Dios es espíritu. Pero Dios no es un juego. Y eso es lo que nosotros debemos comprender a diario. A mí lo que más me impresiona de esta historia es ver a un pueblo con pastora tan bendecido. Un pueblo sumamente bendecido. Pero un pueblo sumamente malagradecido. Hay una historia que a mí me impresiona mucho, es la historia de Jabes en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 8 y 9. Porque a mí me impresiona mucho este pequeño escrito de Jabes, que simplemente son 2 versículos. Porque cuando usted estudia realmente la historia de Jabes, Jabes ni siquiera era judío. Está en una genealogía judía, pero Jabes ni siquiera era judío. El hombre, aparte de que no es judío, el hombre es marcado con un nombre. Y quizá usted diga, pero a mí me pueden poner el nombre que sea, eso no importa. En la antigüedad no se manejaba así. En la antigüedad usted le ponía un nombre de maldición y esa misma maldición lanzada en contra de usted iba a vivir. Porque ¿qué significaba Jacob? Jacob significaba hurtador. ¿Y qué fue Jacob? Hurtador, un mentiroso y un ladrón. Los nombres cargaban un peso. Y este hombre llamado Jabes, a mí me impresiona algo de él. Y es que de él no se habló. Es que de él nadie dijo algo de él. Es que de este hombre llamado Jabes no hubo una palabra profética que dijeron Jabes sería grande y sería poderoso. De Jabes quizá no hubo una referencia, quizá su madre no lanzó las mejores palabras, quizá no tuvo contacto con su padre, porque como era un hijo prácticamente un paries, o era un hijo que no nació dentro del matrimonio, él era rechazado por su familia. Y este hombre llamado Jabes, aparte de que tiene un nombre contrario, aparte de que no es judío y aparte de que no tiene a su familia, el tipo no conoce a Dios. Pero ¿qué sucede acá? Jabes decide clamar al Dios de Israel. Y no una vez, sino que Jabes se enfocó en clamar a Dios porque él entendía que ya con su fuerza él no podía. Él entendía que en su humanidad, pastora, él no podía contrarrestar lo que se había levantado en contra de él, pero que había algo en el espíritu que podía romper con su destino profético y marcar un destino profético nuevo y que algo impresionante pueda suceder a su favor. ¿Y qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios le otorgó como tal cual le había pedido, pero no se queda esto aquí. Cuando nosotros leemos la Biblia y escuchamos montes de Galaad, nos damos cuenta que el lugar donde Jabes fue formado, el lugar donde Jabes tuvo un
encuentro con Dios, el lugar donde fue cambiado su nombre, el lugar donde su nombre ahora no es de maldición, sino de bendición. Ahora es un lugar que bendice a muchos. ¿Por qué? Porque cuando alguien decida levantarse para que Dios cambie quizá lo que ha entendido que se ha levantado en contra suya, Dios siempre lo utilizará como un instrumento, no para ser bendecido a sí mismo, sino para bendecir a otros. Este pueblo de Israel es un pueblo que Dios viene hablando de ellos desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de que ese pueblo salga del pueblo de Egipto ya se viene hablando de ellos. Dios levantó un hombre llamado José, y por medio de su palabra, por medio de su sabiduría, fue bendecido un lugar. Y aún así estas personas en el momento más adverso le dan la espalda a Dios. Porque si a mí mañana me dicen, mira, tú vas a obtener esto, esto y esto y esto, Dios me está dando un manual, haciéndome comprender, aunque todo esté difícil, eso se va a cumplir. Pero estas personas están viendo el proceso, la prueba como lo peor de su vida. Ellos están viendo la dificultad como lo peor. Mas sin embargo, Dios lo que lo quiere hacer a ellos es dependiente de su palabra. Dios lo que quiere es que ellos no dependan de las lechugas, de las legumbres, sino que ellos dependan de su palabra, de que ellos entiendan de que ellos nunca han estado solos, de que ellos entiendan que Dios siempre estuvo ahí, de que ellos entiendan de que su propósito siempre ha estado en la mano de Dios. Debo decirle que el inicio del 2025 no es una palabra, es una convicción de que Dios está conmigo para que pase lo que pase, yo entienda que Dios no me ha dejado solo. Quizá usted está buscando una palabra, un direccionamiento para iniciar el 2025, pero eso no es lo que tú debes de buscar. Tú debes de hacer comprender que quizás en el 2024 tú no creíste y Dios lo hizo como quiera. En el 2025 ahora le voy a añadir que creo en el Señor para que ese propósito no sea limitado, sino que Dios se pueda manifestar a nuestro favor. Aleluya, gloria a Dios. Porque déjame decirle que yo sé que acá muchos de ustedes vieron a Dios moverse cuando quizás fue el momento donde más lloraron. Ustedes vieron a Dios obrar aunque todo se tornó contrario. Eso quiere decir que Dios siempre está ahí para obrar a tu favor aunque todo se torne difícil. Señor, así es. Gloria a Dios. Amén. Dios quería que, mira, Dios aguantó 40 años de un pueblo tan quejón como el pueblo de Israel. Y estaba dispuesto a hacerlo con ellos, pero llegó el momento donde ya Dios dijo, tengo que cumplir la palabra que le prometí a mi hijo Abraham, a mi hijo Isaac y a mi hijo Jacob. Y si esta gente no quiere, pues voy a provocar que un pueblo nuevo entre y vea lo que Dios prometió. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a limitar a tu queja. Dios siempre lo va a hacer por encima de lo que sea en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando vine la otra vez hablaba del lloro de Jacob. ¿Qué tiempo duró Jacob llorando? Duró 20 años llorando. ¿Y Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo? No. Amén, amén. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque nosotros estemos en nuestro momento de queja, Dios siempre está orando. Amén. Pero la queja limita que Dios lo haga en el tiempo que lo quiere hacer. Santo, así es. Él hubiese podido estar alegre, entendiendo que Dios lo está haciendo, aunque su hijo se murió. Pero es lo que se estaba quejando. Es lo que entró en luto, comprendiendo que ya Dios se había olvidado de él. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa condición? Cuando quizás tenemos tiempo buscando trabajo, no encontramos trabajo. Cuando quizás tenemos una semana comiendo una comida que no nos gusta, pero es la que podemos porque no tenemos más plata. ¿Cuántos de nosotros a veces incluso dejamos de orar porque entendemos que la oración no está teniendo efecto? ¿Cuántos de nosotros nos desviamos de su propósito y le damos la espalda a Dios? Ya no venimos como antes a la iglesia. Ya no es igual que antes. Hacemos el ser evangélicos algo aburrido. No hay algo más peor que cuando el evangélico hace que la iglesia sea aburrida. Aquí hay un gozo tan impresionante, tan maravilloso, y a veces nosotros no vemos ese gozo y lo que hacemos del gozo de Dios algo aburrido.
Y por eso hay inconversos allá afuera que no quieren ser cristianos. Porque nosotros nos encargamos de hacer ver el evangelio aburrido. Amén, amén. Nosotros nos encargamos de provocar con nuestras actitudes y con nuestra falta de fe, a veces de que Dios no está con nosotros. Siempre mi palabra en el momento de la prueba va a decir: yo estoy más que bien. Porque si estoy de pie en el momento de la dificultad es porque Dios está conmigo. Si estoy de pie en el momento de la prueba, en el momento más adverso, es porque Dios está conmigo. Y habemos otros cristianos que nos vamos más allá. Dios nos usa, Dios se mueve a nuestro favor, y vamos al primer momento nos vamos y nos ponemos a llorar. Nos convertimos como Elías. Vencimos 850 profetas de Baal y por el decreto de una mujer nos vamos a llorar. Vemos a Dios obrar a nuestro favor en todos los momentos de nuestra vida. Y en la primera circunstancia pensamos que Dios no va a obrar a nuestro favor. Vemos todo contrario. Y en el momento de la dificultad entendemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Vemos todo difícil. Hermano, déjeme decirle que el evangelio no es fácil. Pero tenemos a un Dios que lo puede todo. Que aunque usted no pueda, Dios puede por usted. Y Dios siempre va a obrar a su favor. Déjeme decirle que aunque todo se torne sumamente difícil, cuando Dios dice una palabra, Él es fiel para cumplirla. Él siempre está ahí para obrar a tu favor, aunque todo se torne difícil. Él es un Dios poderoso que siempre va a estar obrando a tu favor. Mire, aunque tus hijos no quieran adorar a Dios, aunque tu familia no se quiera acercar a Dios, siga haciéndolo con honor y gloria. Aunque quizá la enfermedad le cayó a su vida, siga adorando a Dios sin que haya problema alguno que le detenga a sacar su mejor alabanza. Porque Dios lo va a hacer por usted, aunque todo esté contrario. Esta Biblia es el demostrante más grande que Dios siempre lo hizo. Yo no he encontrado la primera persona que diga o que se diga en su escritura que Dios no lo hizo a su favor. Dios siempre obró. Mas sin embargo nosotros pensamos que Él no lo va a hacer a nuestro favor. Dios siempre lo hizo. Y si nos vamos a un término físico, Dios nunca fue malo con el pueblo de Israel. Jamás fue malo con ellos. Aún ellos le dieron la espalda, Dios quiso hacerlo con ellos. Es tan tal, se merecían ellos no que Moisés se enojara, sino que Moisés agarrara 2 o 3 y le pegara la vara. Y Dios se enojó con Moisés cuando Moisés se enojó con ellos. Porque Dios amaba a su pueblo con todas sus dificultades. Dios amaba a su pueblo y quería hacerlo con ellos. Lo hizo, pero era necesario que quitara a aquellos que no querían que Dios lo haga con ellos. En un término que el escritor hizo algo. El escritor dijo que sus calzados crecían con ellos, que su ropa crecía con ellos. Esto no es algo literal. Pero ¿qué el escritor quiere hacer? Dios era tan poderoso que Él podía hacer eso y más. Dios es tan poderoso que con todo lo que Él hizo, eso para Él era insignificante. Y necesitamos entender que Dios es un Dios demasiado maravilloso. Dios es un Dios demasiado poderoso. Déjeme decirle que en mi momento más indispuesto, en el momento donde yo me he querido quedar sentado, en el momento donde yo me he querido adaptar a lo normal, es cuando Dios más ha obrado. Y eso me ha hecho entender que yo no puedo ser normal. Porque en ese momento donde yo mismo no he creído en mí,
o en el momento donde yo no creía en mí, fue en el momento donde Dios me depositó su confianza en mí. Donde Dios creyó Él por mí. Y yo sé que así Dios mismo lo está haciendo con usted. Amén. Dejemos de hacerlo, de hacerla del payaso. Que muchas veces el payaso, como es su trabajo, se pinta una gran sonrisa, pero por dentro no está feliz. Dejemos de subir al altar a lanzar una palabra acá que bendiga a otro, pero nosotros cuando bajemos del altar estamos llorando y estamos mal. Dejemos de venir a la iglesia para venderle a los demás que estoy bien cuando usted está mal. Desahógese con Dios, pero que eso no pase de un desahogo. Siempre he dicho, yo puedo llorar todo lo que quiera con Dios y desahogarme en lo que me duele, pero nunca quejarme de lo que Él permite, porque lo que Él permite es lo que me está llevando a ser lo que soy. Aleluya, santo. Lo que Él permite, eso es lo que nos está llevando. Es más, hasta cuando usted tropieza, eso es un método que Dios utiliza para que usted no vuelva a tropezar. Entonces el pueblo de Dios necesita despertar. Siempre lo voy a decir, siempre lo voy a recalcar. El pueblo de Dios hoy en día necesita despertar. Porque la Biblia no lo dice en ningún lado, que los tiempos vendrán de mal en peor. Eso es un término que nosotros utilizamos porque entendemos que realmente las cosas no se van a poner bien. Obviamente Dios estará con nosotros, Dios obrará a nuestro favor. Déjeme decirle, hermano, que en la pandemia, cuando todo el mundo estaba mal, yo estaba en mi mejor momento. Cuando yo estaba viendo a los que nacieron en el Evangelio descarriarse, cuando yo estaba viendo a personas que amaban a Dios apartarse de Dios, en ese momento yo entendí que yo fuera de Dios no podía hacer nada. Yo nunca me puse una mascarilla y no me dio COVID. Y nunca paré de hacer la obra de Dios. Seguí orando y buscando a Dios todos los días. A veces tenía que adaptarme a los protocolos de mi mamá, de bañarme afuera de la casa, lo que sea, para poder entrar. Pero seguía haciendo la voluntad de Dios porque entendía que un obstáculo físico, una dificultad, no podía detener lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Por eso nosotros como iglesia necesitamos comprender que aunque todo esté sumamente difícil, Dios lo va a hacer con usted. La conmovisión de las personas fue que nosotros no íbamos a salir de esa prueba. Es más, usted le cuenta su proceso, lo que usted está viviendo a alguien, y probablemente diga, esa le va a ir mal. Esa no va a salir de ahí. Esa dificultad la va a matar. Esa dificultad lo va a destruir. Pero en ese momento, Dios siempre está ahí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En ese momento adverso, Dios siempre está ahí. Aleluya. Pastora, yo recuerdo que cuando yo estaba en el monte, digo estaba porque actualmente a sinceridad no voy tan frecuente como antes, por lo del ministerio. No tengo quizá el mismo tiempo para estar como antes. Pero yo recuerdo que cuando yo amanecía todos los días en el monte, nosotros íbamos al monte un grupo de amigos, nos poníamos a orar toda la madrugada. Hacíamos cosas locas a veces para no dormirnos, con el propósito de orar. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a pasar el proceso con mi mamá, que mi mamá me botó de la casa, en ese proceso yo nunca fui donde Dios y le dije, Dios, ¿por qué tú me permites esta situación? No, yo entendía que era necesario. Desde el primer momento dije, era necesario. Cuando ella me dijo, vete de la casa, yo acostumbraba a no irme cuando no era cristiano, porque entendía que ella lo decía de nuevo. Pero en ese momento que ella me lo dijo, yo dije, voy a agarrar toda mi ropa y me voy a ir. Recogí toda mi ropa y como de loco me fui a un monte a vivir con toda mi ropa.
Y en ese momento adverso había momentos donde la depresión quería agarrarme. Porque literal, a veces no había que comer. A veces había momentos donde yo solo estaba en el monte y nadie iba. Porque los demás tenían su casa. No tenían la misma necesidad de estar ahí el día entero conmigo. Había momentos donde yo tenía que lavar mi ropa y ponerme la arrugada. Porque no había plancha. ¿Dónde la iba a planchar? Había momentos donde yo la ropa donde la tendía, quizá era encima de un árbol, las hormigas se le subían a la ropa y me picaban. Había momentos donde quizá no había agua. Había momentos donde no se podía comer porque de una u otra forma no había dinero para comprar algo para cocinar. Y recuerdo un día haberme levantado en la mañana y me levanté susurrando una canción. Y yo decía, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí para consolarme, Él está ahí. En medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, Él está ahí, Él está ahí. Yo recuerdo que cuando yo cantaba esa canción, yo llorando decía, Dios está en medio de mi proceso, aunque físicamente todo se ve mal. Ese día yo llegué a la iglesia, traté de ponerme mi mejor ropa y en medio de la iglesia me tocó participar de la adoración en la iglesia donde me congregaba. Y empecé de nuevo. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Aunque me sienta solo, aunque se vayan todos, Él siempre estuvo ahí en mi prueba, Él siempre estuvo ahí. Y recuerdo que cuando yo abrí los ojos, la iglesia completa estaba llorando. Y en ese momento que yo vi la iglesia llorando, Dios me dijo, de tu peor momento, de tu peor circunstancia, yo siempre la utilizaré para levantar a otros. Y eso no fue una melodía de una canción allá en República Dominicana, fue una canción que Dios me dio. Y yo recuerdo que yo le decía, aviva tu obra en mí, quiero adorarte, quiero glorificarte, yo quiero exaltarte, yo quiero alabarte, mi Señor. Y para mí es la parte más importante de la canción. No es la parte donde Dios me consuela y me dice que Él está ahí, sino la parte donde aún en mi peor situación yo estaba más enfocado que era viva del fuego del norte había en mí, porque entendía que esa prueba iba a sacar una mejor versión de mi persona. Recuerdo que después de yo haber cantado esa canción, pastora, las cosas se pusieron más difíciles todavía. ¿Por qué más difíciles? Porque en la iglesia se me levantaron. Incluso la misma cabeza, o ser pastor, se me levantó en ese momento. Pero siempre de mi proceso yo aprendía algo. Siempre entendía que el proceso era el medio que Dios estaba utilizando para manifestarse a mi favor. Y yo aprendí muchas cosas del proceso. Fácilmente yo freía un huevo y se me quemaba. Y en ese proceso aprendí a cocinar.
Porque como no había quien cocine, cuando aparecía algo yo tenía que inventar y ver a ver qué podía hacer. Aprendí a cocinar. De ese proceso, mi madre, que no creía en mí en 4 años de cristiano, porque yo vine al evangelio por medio de una depresión, porque había estafado a mi mamá con casi 120,000 pesos dominicanos, que vienen siendo como algunos $2,500, más o menos. Y 4 años de cristiano, mi mamá no creía en mí. Y en 6 meses de proceso, Dios transformó a mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en nuestro proceso no sacamos la queja, sino que entendemos que Dios está ahí, aunque todo esté contrario, Dios siempre obra a nuestro favor. Aleluya. Esa canción, créame, yo nunca la escribí, pero se me grabó acá. Se me grabó acá porque entendí que Dios es demasiado bueno para con nosotros. Se me grabó acá porque entendí que Dios es un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que libera. Y Dios es un Dios que nunca nos dará la espalda. Cuando el hombre nos da la espalda, Dios nunca nos da la espalda. Habían tías mías que le decían a mi mamá, mándalo a trabajar ese banco. Y en medio de todo el levantamiento de mi familia, yo seguía entendiendo que Dios lo iba a hacer. Amén, amén. Recuerdo que yo era un imán como para traer profetas. Donde quiera que yo iba, pastora, llegaba un profeta y me ministraba. A veces llegaban ministros que no acostumbran a profetizar y profetizaban a mí solamente en ese día. Y en medio de esa profecía hubo alguien que me dio una palabra. Me dijo, no creen en ti en el lugar donde estás, pero yo te voy a mover. Y cuando te mueva, te voy a levantar. Cuando te mueva, te voy a llevar a la nación. Cuando nadie creyó en ti, tú serás uno de los instrumentos allá en San Cristóbal más utilizados por Dios. Y el hombre tendrá que ver lo que Dios dijo para ti. Y cuando esa persona me dio esa palabra, hasta el sol de hoy él no ha vuelto a predicar en esa iglesia. Porque él no sabía que él me estaba profetizando en el lugar donde mismo se me levantaba. Él me subió al altar, me entregó el micrófono y empezó a subir personas endemoniadas para que yo sea quien le ore. Y Dios empezó a libertar personas. Dios empezó a mover como usted no se imagina. Y en ese momento de dificultad, Dios lo que estaba haciendo era sembrando una palabra, diciendo, hijo, yo estoy contigo. Todo está contrario, todo se torna difícil, pero yo estoy contigo. No pasó después de esa palabra 6 meses para que yo saliera de la iglesia por un problema. 6 meses en disciplina, pastora, sin haber hecho nada. 6 meses en disciplina siendo líder de la iglesia. 6 meses en disciplina siendo el predicador joven que más predicaba en la iglesia. 6 meses en disciplina siendo uno de los adoradores de la iglesia. Y siendo un instrumento para Dios, para libertar a jóvenes que habían en esa iglesia con espíritu de homosexualidad, prostitutas, jóvenes que venían de la idolatría, que caían endemoniados en todo lo oculto. Y desde que yo le empecé a ayudar más, nunca volvieron a caer endemoniados. Y hoy en día son grandes hombres y mujeres de Dios. 6 meses en disciplina, pero no voluntaria, involuntaria, porque ni siquiera me lo dijeron. 6 meses en disciplina donde mujeres se reunieron en una reunión donde yo no estaba, diciendo, lo vamos a sentar. Había días que participaba en la iglesia porque no eran todos los que se habían levantado.
Y recuerdo que un amigo mío llorando me dijo, pero ¿y por qué se te levantan así si tú eres un instrumento de Dios? Yo le dije, tranquilo, yo sé lo que está pasando. Es lo que está provocando que yo salga de la iglesia. Pero se lo dije de una manera súper pasiva, como haciéndole comprender, ya Dios me mostró todo esto. Yo solamente estoy esperando el momento correcto para hacerlo. Porque Dios me dijo literal, 6 meses sin predicar. Dios me dijo, te van a dar una oportunidad. A veces yo decía, pero si estoy en disciplina, ¿cómo es que yo voy a predicar? Y recuerdo que en el cambio de liderazgo, cayó un joven al liderazgo y me dijo que el primer joven que iba a predicar en la primera actividad del primer mes del año iba a ser yo. Yo dije, bueno, este es el momento. Me sentí mal porque era un joven de Dios que creía en mi llamado. Pero lo que él no sabía, que esa oportunidad era el canal para salir. Y en ese momento, pastora, yo recuerdo que Dios me dio el siguiente mensaje. El tema era, suelta tus ídolos para que la banda no te persiga. Oré por el mensaje, le dije a Dios que obrara conforme a su voluntad, porque Dios me había dicho que muchas personas que nunca supuestamente habían caído endemoniados iban a caer ese día. Y que Dios iba a avergonzar personas que un día se levantaron. Yo no me sentí orgulloso por eso, porque nunca me ha gustado que Dios humille a otro por mí. Para nada. Pero un día antes de ministrar, yo me le acerqué al pastor. Le dije, pastor, yo necesito que usted me entregue mi carta. Porque Dios me dijo que ya este es mi tiempo acá. Él agarró la Biblia, la abrió, me leyó varios versículos y me dijo que Dios tenía que hablarle a él y a los diáconos para yo salir de la iglesia. Yo agarré igual lo mismo, abrí la Biblia y la abrí en la salida de Abraham. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de la tierra de tu servidumbre a una tierra que yo te mostraré. Le leí la palabra, pero le leí específicamente donde Dios le dijo a él que saliera. Y se lo leí más para abajo y le dije, pastor, yo quiero que usted me sea sincero. ¿Dónde dice la Biblia que Dios le habló a Tarek? Se quedó serio y se lo volví a repetir. Dígame, ¿dónde dice la Biblia que Dios le habló a Tarek? No dice en ningún lado que Dios le habló a Tarek. ¿Por qué? Porque con quien Dios lo quería hacer era con Abraham. Amén, amén. Dios no tiene que revelarle a ustedes mi salida. Ya Dios a mí me mostró. Y créame que soy un hombre de Dios para entender cuando Dios me está hablando. Y también créame que en mi humanidad yo no me quiero ir de acá. Pero es mi tiempo ya. Él me dijo que le diera una semana para entregarme la carta y hablar con los líderes. Creo que le estaba haciendo tiempo para que yo no me fuera. Pero yo prediqué ese sábado. Los sábados a la iglesia, la iglesia donde yo estaba, pastora, era una iglesia como unos 300 miembros. Pero en los cultos juveniles, las damas y los caballeros muy difícilmente apoyaban. Iba poca gente a la iglesia. Y ese día la iglesia se llenó. No cabía nadie en la iglesia ese día. Los predicadores internacionales ese día no tenían actividades y fueron a la actividad. Y cuando yo prediqué, yo le dije a ellos antes de predicar, porque la iglesia era una iglesia muy motivadora, que de aplauso, que aleluya, que gloria a Dios. Yo le dije, no, yo quiero que usted me escuche el mensaje que Dios me dio. Y después, si tenemos hasta que correr aquí, corremos. Pero necesito que usted se centre en lo que Dios me quiere dar. Prediqué y hablé de lo que Dios me dijo. Y cuando yo empecé a ministrar, literal, yo caminaba por el pasillo de la iglesia para ir donde alguien. Y antes de que yo llegara donde ese alguien se manifestaba en el mundo. Literal, desde que me le iba a pegar a las personas que sentía orarle, se endemoniaban. Se endemoniaron un sinnúmero de personas en la iglesia. Y yo recuerdo que a la mujer que se me levantó, cuando terminé de ministrar, fue la última que le ministré, la llamé y le dije, el esposo tuyo está en el hospital.
Y para mucha gente es algo físico. Pero la enfermedad que él tiene es espiritual y ya Dios te lo mostró. Ve, órale y verás como tu hijo, como tu esposo sanará. El hombre estaba en intensivo y al otro día le dieron de alta. Recuerdo, pastora, que como ya vi que el pastor no me quería dar la carta, no volví a la iglesia. Ya Dios me había hablado del apóstol Olver sin nunca haberlo visto. Yo no le estoy hablando que yo me fui para donde un hombre que yo entendía que Dios usaba. Yo no le estoy hablando que Dios me fui para una iglesia que Dios me que yo hubiese visto o la hubiese visitado. Yo nunca hubiese visto a Olver en mi vida. Ni en un video en YouTube, ni físicamente. Y recuerdo haber llegado a esa iglesia, que ni siquiera llegué a la iglesia, pastora, porque decidí ir a la iglesia. El pastor Juan Batista me invitó a la iglesia. Él me conoció, me vio ministrar, fluir en lo profético y me invitó a predicar. Cuando yo llegué, que yo vi la cara de Olver en esa iglesia, yo me quería amar. Porque yo lo había visto de esa misma manera en mi sueño. ¿Sabe por qué yo le testifico esto a usted? Para que usted comprenda que en el momento más difícil de un hombre, Dios siempre está obrando a su favor. Aleluya. Cuando yo pensaba que me iba a morir, que todo era contrario, que todo era difícil, Dios se estaba moviendo. En una iglesia que yo duré 3 años y algo allá, que nunca formé parte del grupo de adoración. Quizá yo no tenga la voz más bonita, pero había muchos de ellos que decían, él debería estar en el grupo porque él canta bien. Y el líder decía, él no va a formar parte del grupo. Es más, dijo públicamente en un ensayo, para él formar parte de este grupo, él tiene que hacer 70 días de ayuno corrido. En pocas palabras, él no va a formar parte de este grupo. Y cuando llegué a la iglesia de Olver, tenía una semana literal. Canté esa semana y al otro día él me dijo, necesito que seas el líder de la adoración. Y él no me conocía. 3 meses después, en la iglesia que no me reconocía como predicador, me entregó mis credenciales de predicador. No tenía ni siquiera 15 días en la iglesia y me dijo, sácate el pasaporte que te voy a mandar a Colombia. Porque en el momento más difícil, Dios lo que está haciendo es que te está formando para llevarte a tu propósito. En el momento más adverso, Dios lo que está haciendo es que te está formando para llevarte a tu propósito. En el momento más contrario, en el momento donde tú piensas que todo se va a caer, es en el momento donde Dios lo está haciendo. Denle un aplauso a Dios. Entendí algo en ese proceso. Lo que más le resulta a un hombre de Dios es seguir adelante aunque todo se torne difícil. Quizá usted ha terminado ayuno con una buena comida, con una buena sopa, pero mis ayunos eran terminando con mango y con guayaba, porque no había que comer. Y yo no vengo de una familia pobre. Mi padre es abogado y licenciado. Mi madre es farmacéutica, es licenciada en farmacia y cobra bastante bien. Mis padres tenían banca de lotería más de 4, que un día una vendía como 1 millón de pesos colombianos por día, calcúlelo mensual. 30 millones. Una sola banca de eso. Yo no vengo de una familia donde quizá me hizo falta la comida, pero Dios decidió procesarme, quitarme todo
para que yo entienda que Él era el único que me iba a dar la victoria. Amén. Aleluya. Así es. Y en esos momentos es que nosotros debemos sacar nuestra mejor alabanza, cuando Dios nos quita todo. Porque quitar Dios todo es porque Dios te quiere entregar más, pero necesita procesar. Si no, pregúntale a Job. Lo tenía todo y Dios se lo quitó. O Dios permitió que se lo quitara. Pero nunca dejó de estar con Él. Es más, siempre lo he dicho. A Satanás le dijeron que podía tocarlo en todas sus facetas, tocar todo lo que tenía, pero le dijeron al final, no toque su vida. O sea, físicamente maltrátalo, pero no lo mates. ¿Sabe qué Dios me está diciendo con eso? Que en el momento de la prueba y el proceso, aunque todo esté mal, Dios siempre estará ahí para guardarnos. Aleluya. Y en este caso utilizó al mismo Satanás para que lo cuide. Porque me imagino a Satanás mandando a su demonio, pero siendo el mismo canal para decirle, no se pasen de la raya porque él no se puede morir. O sea, tú no te vas a morir. Aleluya. Aunque el proceso se vea para muerte, tú no te vas a morir. Aleluya. Y se lo predico así súper tranquilo para que usted entienda que usted no está solo. Gloria a Dios. Usted conoce cómo son los dominicanos. Yo le puedo predicar aquí como un dominicano. Pero le predico de esa manera para que usted me entienda. Y para que usted entienda que usted no está solo. Y que Dios está con usted siempre, siempre, siempre. En esos 6 meses, pastora, a veces me quería morir. A veces habían días donde yo no podía dormir y no era porque estaba orando. A veces habían días donde literal todo se tornaba difícil. Ahora mismo el monte tiene una caseta como de zinc bien bonita, pero en ese tiempo eran lonas y no lonas que no le entraba el agua, sino lonas que cuando llovía más dentro que afuera. Y había días donde teníamos que dormir lloviendo. Recuerdo que un amigo un día le preguntaron, pero ¿cómo tú puedes dormir con esa alfombra tan mojada? Y él decía, en este proceso no se convierte hasta 4. En el proceso, aunque todo está contrario, aunque todo está difícil, usted no sabe lo que uno pasa para poder estar acá predicando su palabra. Y a veces hay muchos ahí sentados, pastoras, que dicen quisiera ser como fulano y fulano, pero usted no sabe lo que tiene que pasar. Usted no se imagina lo que tiene que pasar. 6 meses sin ver a mi mamá, estando cerca, porque el monte está como a 15 minutos caminando. Cuando iba a mi casa, iba de día para no encontrarla, para ir a saludar a mis hermanas. No porque tenía rencor, sino porque entendía que Dios estaba haciendo algo que yo necesitaba. Y era necesario quizás que ella no me viera para que Dios la formara a ella. 6 meses sin ver a la mujer que luchó por mí. Yo me crié con mi padre, pero yo tengo un padre biológico que me negó. Y a mi madre yo la amo demasiado porque luchar sola con un niño no es fácil. Quizá que hay madres solteras. Luchar con un niño solo y más un niño rebelde. Porque yo me puedo ver muy pasivo, pero yo no era fácil. Yo puedo estar procesado acá y usted verme muy tranquilo, pero yo no era tranquilo. Yo era sumamente problemático desde niño. Problemático como usted no se imagina. Pero Dios siempre en el proceso sacará nuestra mejor versión. Amén. Recuerdo, estando en el monte, un día me tocó cocinar, ya yo estaba más o menos perfeccionado. Hice allá lo que le decimos en República Dominicana, un locrio de pollo. Acá vendría a ser un arroz con pollo, pero el arroz con pollo es dominicano, igual que acá, porque aquí desmenuzan el pollo para echárselo al arroz. Allá lo hacemos con el pollo entero, o sea, picado.
picamos las piezas de pollo y hacemos el locro de pollo así. Hice mi locro de pollo y recuerdo que un muchacho estaba enojado a mi lado y yo le dije, pásame algo, y él lo que me insultó. Y en ese momento saqué la ira, que gracias a Dios ya Dios me golpeó tanto que ya no soy así. Y le dije, ¿tú quieres que yo te pegue esta cuchara en la cabeza? O sea, ¿qué Dios estaba provocando en el mundo? Sacar lo incorrecto, lo malo, lo que impedía que Dios se moviera hoy en día para manifestarse a mi favor. Aleluya. Amén, amén. Dios siempre va a sacar lo peor de nosotros para moverse a nuestro favor. Aleluya. Va a sacar nuestra peor versión, va a sacar lo que impide la presencia. Dios nunca va a hacer a alguien millonario para después perder. Si Dios le va a entregar mucho dinero, primero lo prueba y le quita todo. Para que mañana en las alturas sepa que lo que tiene no es por él. Así que si usted está orando por algo, si usted está pidiéndole a Dios por algo, sepa que de antemano Dios lo va a proveer, Dios lo va a probar, Dios lo va a procesar. Tengo un pastor amigo que siempre ha dicho, el que quiere ministerio que esté dispuesto a lo que viene. Es más, si usted supiera la lucha que carga un ministerio, a veces ni pidiera eso. Porque a veces yo quisiera ser un cristiano normal. Para lo que uno pasa, para lo que uno tiene que vivir. Y a veces lucha por usted. Yo duré una semana literal que yo no podía respirar. Usted me ve tosiendo, yo no podía respirar. Y quizás te dice, no, varón, porque anda un virus acá. No era un virus normal. Porque literal yo vi un demonio como me visitó. Y al otro día, yo estaba como que la gripe, ya yo tenía una semana con ella. Yo no podía respirar toda la noche. Yo era tosiendo toda la noche. Me tomaba las pastillas y eso no funcionaba para nada. Entonces, ¿usted está dispuesto a esta lucha? Pero desde su carga entienda que Dios está con usted. Aleluya. Desde su carga entienda que Dios está con usted. ¿Usted cree que no era difícil para Moisés ver a un pueblo tan difícil como ese pueblo? Y en su humanidad decir, Dios, no lo mates, hazlo con ellos. Entonces Dios en esta hora le está diciendo a usted, aunque todo esté contrario, que nunca se te vaya a olvidar que yo siempre he estado. Aleluya. Que nunca se te vaya a olvidar. Yo que se ponga sobre usted. Viva tú en mí. Quiero adorarte, quiero glorificarte. Yo quiero exaltarte, yo quiero alabarte, mi Señor. Es que yo te amo, mi Dios de amor. Eres mi Rey Salvador. Eres el dueño de mi voz. Es que yo sin ti no puedo vivir. Sin ti yo voy a morir. La cruz la cargaste por mí. Es que yo voy a adorarte, quiero glorificarte. ¿Cómo es que yo puedo
yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, oh, no sé dónde estuviera si no fuera porque te hubiese conocido, porque yo estuviese contigo. Yo no sé qué me pasaría, yo no sé qué sucedería si tú no hubieses alcanzado. Yo te amo. Yo te amo demasiado. Espíritu Santo quiere romper cadenas a tu favor. Y Él quiere que tú entiendas que tú no estás solo, que siempre he estado ahí contigo. Él quiere que tú entiendas que Él ha estado ahí siempre para romper cadenas, para romper con todo lo que no proviene de Él en ti. Él siempre ha estado ahí para quebrantar toda dificultad, para romper con toda adversidad en tu contra. Él siempre ha estado ahí para moverse. Él siempre ha estado ahí para moverse, para moverse. Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y quiero llenar tu trono de alabanza.
y quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarle, Señor, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable, y nadie es como tú, bendito Dios, y grande tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, es incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, y grande tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, y grande. Pues yo quiero que usted levante sus manos en esta hora. Aleluya. Oh Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. Eres tan fiel, Padre. Su fidelidad es incomparable, nada se iguala a ti, amado, Aleluya. nada se iguala a ti, mi rey, nada se iguala a ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser Declárame que esta mañana Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Espíritu de Dios, piensa por ahí que te va a tocar. Porque Él te da fuerza a tu corazón. Y hay fuerza nueva que yo te entrego. Yo sé que aunque eres una mujer fuerte, a veces hay dificultades que has tenido mujer. Pero Dios en esta hora dice que te entrega fuerza de su fuerza. Y va depositando su espíritu sobre ti. Para que todo lo que impide que Dios se mueva a tu favor se tenga que romper. Aleluya. Para que todo lo que impide que Dios se mueva a tu favor se tenga que quebrantar. En el nombre de Jesús. Y Dios me dice, mi promesa está a punto a cumplirse a tu Oh favor. Santo. Mi promesa está a punto a manifestarse a tu favor. Sigue creyendo porque yo soy un Dios que cumple promesas. Sigue creyendo porque yo soy un Dios que transforma, aunque todo se torne contrario. Sigue creyendo porque yo me encargaré de establecer mi propósito a tu favor. Yo me encargaré de establecer mi reino a tu favor. Si en el nombre de Jesús, Padre, yo oro por tu hija, Padre, para que todo lo que se levante en contra de ella tenga que retroceder. En nombre de Jesús. Y
que ella pueda ver tu espíritu orar a su favor. Fuerzas que no tienen. En el nombre poderoso de Jesús. De toda esencia de la tiniebla, todo lo que la tiniebla tú lo rompas en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, yo te pido que tú quebrantes en el nombre poderoso de Jesús con todo lo que se mueve en contra de ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Deposita fuerza de tu fuerza, Señor, y establece tu reino a su favor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, establece tu propósito, establece tu reino, Padre, para que tu poder se pueda perfeccionar en sus debilidades. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo en esta hora, como el Espíritu de Dios toca tu vientre, toca tu vientre. Porque yo puedo ver una niña en tu vientre. Y el Espíritu de Dios se va a encargar de hacer la obra. Todo lo que se ha levantado será roto en el nombre de Jesús. Este 25 es un año de bendición para tu casa. Depositar el milagro sobre ti. Quiero depositar el milagro sobre ti. Quiero depositar el milagro sobre ti. Me dice que la atención al milagro, porque el milagro está sobre ti. Él se mete en la finanza de tu hogar. Él se mete en la finanza de tu hogar. Él se mete en cada una de las cosas que hacen falta en tu hogar. Porque Él va a honrar tu casa. Va a honrar tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro que tu Dios cae sobre ella ahora. Que los ángeles que están aquí que la toquen a ella. Que ella pueda sentir ese toque divino de parte de ti. Para que siga adelante aunque todo esté contrario, para que siga adelante aunque todo se torne difícil. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Es en el nombre poderoso de Jesús. Hay un ángel que te abraza ahora. Hay un ángel que te abraza ahora. Que vivo ese ángel como te abraza. Porque el Señor hoy vino a tu encuentro. Él ha visto tus dificultades, tus luchas, tus situaciones adversas. Y Él hoy te abraza. Él hoy te abraza, Él hoy te abraza. Él hoy rompe cadenas a tu favor para que todo lo que se mueve en tu contra se tenga que romper. No sé cuál situación tú has estado pasando, pero estoy viendo el toque divino de parte del cielo a tu favor. No sé cuál ha sido la situación que has tenido que atravesar, pero el reino en esta hora vino a tocarte hoy. Y se va a meter en tu vida, se va a meter en tu casa, se va a meter en cada una de tus situaciones, se va a meter en tu entorno, se va a meter en tu camino, para que entiendas que tú nunca has estado solo, para que entiendas que Dios siempre ha estado ahí, que Dios siempre ha estado contigo para romper cadenas a tu favor. Es en el nombre poderoso
Jesús es que todo lo que es todo lo que se ha levantado se va a romper en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, entrega en sus manos llaves para que ella pueda alcanzar lo que tú determinaste, porque te va abriendo puertas espirituales y Dios te va a bendecir. Dios se va a encargar de orar a tu favor y se mete en tu vida, en tu casa, en lo que es tuyo. Se mete Dios para transformar tu corazón. Y que luego ese ángel como te va a tocar ahora. Ese ángel como te va a tocar. Veo a alguien de tu familia que Dios toca. Veo a alguien de tu familia que Dios toca, que Dios toca, que Dios toca. Dice en el nombre poderoso de Jesús. Dice en el nombre de Jesús. Fuerza de tu fuerza. Te declaro una unción fresca sobre ella para que todo lo que se mueve, todo lo que se levante contra ella sea roto por el poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Dios, te pido Dios que te rompas cadenas, Señor. Con fuerza de tu fuerza, la vida de Dios, tócala, toca la vida del Espíritu Santo, para que ella pueda recibir el milagro que tú has determinado desde la eternidad, para que ella pueda recibir ese milagro, para que ella pueda recibir ese toque, para que ella pueda recibir, pues en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, que Dios camina contigo en esta hora. Contigo todo lo que se levanta, yo lo voy a romper en el nombre de Jesús. Todo lo que se mueve, yo lo voy a romper en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo voy a quebrantar en el nombre de Jesús, porque veo en tus manos como Dios entrega las herramientas para que puedas seguir avanzando en el propósito que Dios determinó sobre ti. Es en el nombre poderoso de Jesús que tu familia le servirá a Dios, porque que Dios se va a meter en tu familia, en tu casa. Es en el nombre poderoso de Jesús que te da la fuerza para que tú comprendas que Dios va a dar tu valor. En el nombre poderoso de Jesús. fuerzas que te han faltado, las fuerzas que quizás a veces han menguado,
Dios se encargará de darte esas fuerzas para que puedas ver. En el nombre de Jesús, que llevo un ángel como inyecta fuerzas sobre ti. Llevo un ángel como se mueve a tu favor en esta hora. Llevo un ángel como rompe cadenas a tu favor. Para que tú entiendas que tú no estás solo, que Dios siempre ha estado ahí contigo. Que Dios siempre ha estado ahí para romper cadenas a tu favor. Dios me dice, no tengas miedo, porque en cada uno de tus propósitos yo estaré. Y yo seré un Dios que va a cumplir cada una de las promesas que he dado para tu casa, para ti. Porque estoy viendo en esta hora como Dios se mete en el corazón de personas de tu familia, en el corazón de personas que tú amas, pero que aún no conocen a Dios. Y Dios me dice, no tengas miedo, porque yo me encargaré de obrar a favor de ellos. Y estaré contigo siempre en cada uno de tus propósitos. Sin el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Y mi padre me ama. Que yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios en esta hora. Que usted lo haga desde el corazón. Usted le dé gracias a Dios, aún de los momentos que usted ha pensado que no ha estado ahí. Gracias, Dios. Dele gracias a Dios. Gracias. Porque yo creo que un nuevo año para tener éxito debe de estar con Dios. Para que tengamos el éxito en este nuevo año, solamente con Dios lo podemos hacer. Voy a terminar con una oración, y es que voy a orar por el grupo de adoración que hoy cantó acá. Porque probablemente a ellos simplemente usted lo natural lo vea como un grupo que canta muy bonito, pero este grupo no se quedará en cantar bonito. Cuando yo estaba ahí sentado y lo veía cantar, yo decía, si ellos se vieran en los escenarios, que Dios los vea. Si ellos se vieran en las naciones, que Dios los va a llevar. Y si ellos vieran las canciones que ellos van a escribir. Y yo puedo ver ángeles como se van a meter en sus vidas. Porque esas niñas que usted ve cantando ahí van a ser grandes instrumentos, y los obstáculos que hay, la depresión que a veces ha querido agarrarla, no la va a poder agarrar. Así que yo quiero que usted levante sus manos hacia ellos, porque yo estoy viendo ángeles como le van a susurrar melodías, y como ellos van a escribir canciones de diferentes tipos, canciones movidas y alabanzas también. Pero Dios se va a meter en este grupo. Y rabaceta arriba de la y yo puedo ver como el Espíritu de Dios se va a meter en cada uno de sus proyectos. Su agenda será tan llena, tan llena. Gracias, Señor.
Yo veo como Dios lo va a mover a diferentes naciones y a diferentes lugares de acá mismo de Colombia, Medellín, Bogotá. En estos lugares yo lo puedo ver adorando, pero con autoridad y grandes escenarios. Gloria a Dios, aleluya. Yo le pido a los ángeles que están acá que le depositen fuerza de su fuerza, para que aún en los momentos más difíciles ellos entiendan que tú fuiste, que hablaste y que tú estarás con ellos. Y Dios añadirá personas nuevas al grupo, porque veo guitarristas y veo más instrumentos y veo una mejor capacitación en cada una de las cosas que hacen. Padre, en el nombre de Jesús, este grupo está en tu mano, Dios. Te pedimos por ellos, bendícelos, Dios. Prospéralos, que donde ellos vayan, tú los honres como ellos se merecen. Padre, honralos, bendícelos. Haz de entender que no estás solo. No permita que ninguna de esas niñas, Dios, que adoran y glorifican tu nombre, se desvíe de tu propósito, sino que su voz sea utilizada para ti y que ellas puedan entender que tú eres lo más maravilloso que haya podido pasar. Padre, en el nombre de Jesús, desde los pianistas hasta cada uno de los que toca el baterista, todo, métete en su corazón, que lo que ellos hagan lo hagan para ti, que lo que ellos hagan lo hagan con entrega, con pasión, para que mientras ellos adoren, Padre, así como tú me mostraste que los enfermos serían sanos, que los cautivos serían libres, que las personas que tienen enfermedad, Padre, las enfermedades lo iban a soltar. En el nombre de Jesús, obra a favor de mí. Es verdad, hermano, y yo creo que tú establecerás tu reino sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Le meto un aplauso a Dios.